El gobierno de los Estados Unidos comenzó a restringir visas a funcionarios de África, de Cuba, de Granada y de la OPS involucrados con el tráfico de médicos cubanos. Un duro golpe para los bolsillos del régimen que lucran vendiendo mano de obra barata al mundo en forma de misiones médicas. Tiene que ver con las misiones y brigadas médicas cubanas que el régimen ha enviado no solamente a la región de América Latina, sino incluso un poco más allá, África, de algunos países, incluso de otros continentes más alejados. Señores, el día de ayer, una fecha bastante especial para el castrismo, se cumple el 99 aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro, pero el día de ayer también se anunció una medida extremadamente importante para los que creemos que estas llamadas brigadas médicas internacionales enviadas por el régimen cubano son la mayor operación de tráfico humano con la anuencia, y eso es verdad y hay que decirlo, de muchos países democráticos de la región. Un duro golpe para los bolsillos del régimen que lucran vendiendo mano de obra barata al mundo en forma de misiones médicas, enviando médicos mal pagados, sometidos muchos de ellos a condiciones extremas, retirándole el pasaporte y la documentación a personal de salud en países a los que son enviados, entre otras cosas, como una operación diplomática blanda para vender la propaganda del régimen. Esto es conocido y lo que ha ocurrido el día de ayer fue un duro golpe para el régimen cubano que sigue lucrando, repito, con los médicos enviados bajo estas condiciones al mundo. Miren, vamos a comenzar con el primer tuit de ayer del secretario de Estado Marco Rubio. Lo que decía Marco Rubio: el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visa a varios funcionarios gubernamentales africanos, cubanos y granadinos cómplices en el esquema de exportación de trabajo forzado coercitivo del régimen cubano. Estamos comprometidos a poner fin a esta práctica. Los países que son cómplices en esta práctica explotadora deberían pensarlo dos veces. Este fue el primer tuit de una batería de tuits sacadas por el Departamento de Estado que les quiero resumir. Los Estados Unidos comenzarán a imponer restricción de visado contra funcionarios cubanos, africanos y granadinos involucrados en el envío de personal médico a esos países bajo condiciones de explotación laboral. Esto fue lo que decía Marco Rubio. Y quiero pasar al segundo tuit porque no fue la única información dada ayer por el secretario de Estado. Miren lo que decía el otro tuit ayer, incluso un poco ya en horas de la tarde-noche. El Departamento de Estado también está tomando medidas para revocar visas e imponer restricciones a varios funcionarios del gobierno brasileño y exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud cómplices del plan de exportación de mano de obra forzada del régimen cubano. Mais Médicos, ustedes se recuerdan de Mais Médicos, esta gran, voy a llamarle misión, este gran operativo de despliegue de médicos cubanos en Brasil durante los gobiernos de Dilma Rousseff. Bueno, Mais Médicos fue una estafa diplomática desmedida de misiones médicas extranjeras. Señores, esto es un golpe sumamente fuerte contra el régimen cubano que, repito, ve en la exportación de mano de obra barata un negocio lucrativo que va contra la dignidad y las condiciones laborales de los médicos cubanos. Esto es importante decirlo. Basta ya de decir que esto es solidaridad. Basta ya de decir que esto es un buen gesto de amistad del régimen con América Latina. Ya basta ya de caer en la propaganda de decir no, que Estados Unidos envía armas y Cuba envía médicos. Señores, esto es propaganda gastadísima del régimen cubano que tenemos que ponerle punto y final. No es que envían médicos de forma altruista, envían personal de salud bajo condiciones de explotación laboral, envían personal de salud a los que les retienen el pasaporte, a los que le prohíben ingresar a su propio país y deciden quedarse, incluso envían personal de salud, algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, envían militares camuflados de médicos para intervenir en los asuntos internos de los países con una especie de diplomacia blanda y esparciendo propaganda en la región. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Yo quiero que ustedes vean un video de hace pocos días
de hace pocos meses de lo que confesaba el ministro de Salud Pública del régimen cubano cuando se le preguntaba por las misiones médicas. El propio ministro de Salud confirmó que se les quitaban los pasaportes. Díganme ustedes si esto no es una operación de tráfico humano. ¿A quién se le quitan los pasaportes para que no escapen? Miren lo que decía el ministro de Salud. Los pasaportes de los colaboradores estaban en manos de la jefatura de las brigadas. Y tenía que ver porque era muy masivo y salían muchos colaboradores jóvenes y se nos perdían. Ese es un tema que hemos ido eliminando con el tiempo. En estos días nos quedaban algunos países que todavía que tenían esa situación, pero también lo resolvimos. Es decir, nuestros colaboradores tienen su documentación, nosotros... La mandan libremente en el país donde están. Porque está diciendo, no, porque entonces ahora, no. Y es fácil de comprobar, es decir, es fácil saber realmente que en los países los colaboradores tienen su documentación. Y los contratos obedecen también a las condiciones del país. Carlito hablaba de los estipendios que nosotros los reciben a partir de la cooperación que brinda. Bueno, decía el ministro de Salud, les voy a poner una foto aquí, decía el ministro de Salud que les quitaban los pasaportes porque los médicos se les perdían, ¿no? Una especie de eufemismo para decir que se escapaban a la primera. Pero lo que está confirmando el ministro de Salud aquí es de una gravedad extrema y lo dice además en frente a las cámaras de televisión. El propio ministro de Salud del régimen cubano confirmó que en efecto las denuncias de los propios colaboradores cubanos y de las propias organizaciones internacionales de que se les quitan a los médicos los pasaportes y de que se les quitan a los médicos la documentación es real, señores, es real y no lo digo yo. Habría que preguntarle a los médicos cubanos que han servido en estas llamadas misiones médicas bajo qué condiciones son enviados a estos terceros países. Habría que preguntarle si les permiten viajar libremente. Habría que preguntarle, en el mejor de los casos, si les permiten regresar a su propio país, si deciden quedarse o si deciden ausentarse de la misión o si deciden hacer vida en esos lugares. Señores, una especie de colaboración macabra. Esto es tráfico humano. Esto es tráfico humano, pero además ustedes quieren un chantaje emocional más burdo que jugar con las propias familias de estos médicos, que impedirle entrar a su propio país por 8 largos años si deciden dejar estas misiones médicas. Entonces ya basta ya de caer en la propaganda política y afirmar que son médicos enviados por solidaridad. No, son médicos sometidos en esquemas de explotación laboral y son médicos sometidos bajo condiciones extremas, muchos de los cuales llegan a esos países en condiciones pésimas y tienen que desempeñar su labor vigilados por la propia seguridad del Estado que viaja también en estas misiones médicas cubanas. Y al gobierno de México y a los otros gobiernos de América Latina que todavía se empeñan en tirarle un salve, porque señores, esto está documentado. Y ver, por ejemplo, a la presidenta de México hablando de contratar cada vez más médicos cubanos al régimen, esto es tirarle el salve a un gobierno, a un régimen dictatorial de los cuales ellos evidentemente son aliados. Yo quiero presentarle, antes de pasar a otro tema, lo que decía el ministro de Exteriores, el canciller del régimen cubano, después que se anunciaran las sanciones, las restricciones de visado a estos gobiernos que siempre están colaborando y que han colaborado con el tráfico de médicos. Y esto, señores, no es menos importante. Esto es una fuente lucrativa de dólares directo a la dictadura del régimen cubano, una fuente de dólares bajo el principio de explotación del trabajo y de explotación laboral. Y yo quiero recalcar, y lo quiero hacer aquí ante ustedes, que si bien es cierto que el régimen cubano ha enviado colaboradores médicos bajo condiciones de explotación, hay que decir que con la anuencia de gobiernos democráticos de América Latina que han permitido que esta operación de tráfico humano a gran escala se lleve a cabo incluso en sus países. Algunos de ellos de la Unión Europea, como Italia, donde hoy operan estas llamadas misiones médicas y es inentendible, la verdad no se entiende. Les quiero presentar lo que decía Bruno Rodríguez ayer, unos minutos después que fuesen anunciadas estas sanciones. El secretario de Estado amenaza con restricciones de visas a gobiernos que cuentan con programas legítimos de cooperación médica en Cuba. Demuestra imposición, agresión con la fuerza como nueva doctrina de política exterior
de este gobierno. Pero les quiero presentar también lo que decía Fernández de Cosío, quien es el vicecanciller, y decía lo siguiente: Estados Unidos es corresponsable del asesinato de más de 50,000 palestinos y niños, es un promotor activo. Esto fue justo después, en respuesta a estas sanciones. Los médicos cubanos salvan vidas, curan a los enfermos, asisten en partos, cuidan a los ancianos, mejoran comunidades. El historial está ahí para todos los que quieran saber. Señores, ya es tiempo, esta propaganda ya es tiempo que la superen. Esto es del arquitecto llamado Fidel Castro, que diseñó todo un esquema de explotación. Y aquí las historias, señores, están de miedo y misterio. Yo tengo muchos amigos médicos. Yo estoy rodeado prácticamente de médicos, y a mí nadie me va a venir a hacer un cuento de lo que pasaban los médicos en las misiones médicas en Venezuela. La de Brasil era un poquito más relajada, explotación igual, pero más relajada. Pero lo que pasaron los médicos cubanos en las misiones médicas en Venezuela y en otros países, señores, de horror y misterio. El maltrato al que eran sometidos, las condiciones laborales a las que eran sometidas, era denigrante, absolutamente denigrante. Incluso algunos de ellos vieron perder sus ahorros. Ustedes se recuerdan que en Cuba les tenían una tarjeta. Es que esta es la historia de Cuba, señores. ¿Quién no ha tenido un familiar médico que ha tenido que soportar una de estas cuestiones? No, y luego dicen, no, todos se quieren ir, todos quieren alistarse. Señores, pero claro, pero no es por el espíritu de solidaridad del médico cubano. Por favor, se quieren alistar para coger un respiro del desastre en el que han convertido Cuba y buscar la menor opción, sea cual sea, para poder salir del país y aún bajo condiciones de explotación estar un poco mejor que como se está un médico dentro de la isla. Que eso da para un programa aparte. Entonces, yo creo que el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Nada de solidaridad, nada de misiones médicas altruistas. Esto es un operativo de tráfico de personas y validado lastimosamente por muchos gobiernos democráticos en la región de América Latina y en otras partes del mundo. Por suerte, ya se están tomando medidas. Por suerte anuncian restricciones de visado. Por suerte anuncian que ya se van a estar tomando medidas incluso contra exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Y si usted está viéndome desde América Latina, si usted no es cubano y si usted todavía cree en la propaganda que le venden de que Cuba y de las misiones médicas y que tenemos la mejor salud pública del mundo, les tengo que decir que los han engañado. Les han engañado. Ni la mejor salud pública del mundo, ni misiones solidarias, altruistas del tipo de salud. Es toda una gran operación financiera. Es toda una gran operación financiera con los médicos cubanos siempre como víctimas en este asunto. Le doy las gracias por la fidelidad, por mantenerse conectado hasta el final. Le invito a que, si quiere apoyar este tipo de contenido y este tipo de labor que hacemos por aquí por YouTube, me deje una suscripción, me deje un comentario desde donde me está viendo. Esto para mí es muy importante porque nos ayuda a impulsar en Cuba y en el resto del mundo. Un abrazo enorme. Gracias.